¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rafa Vidiella, director de Ciclosfera, y hoy estamos en una nueva entrega, en una nueva entrevista de Visionarios. Ya sabéis, nuestra sección, nuestra revista, donde conectamos entidades públicas, entidades privadas, interesados en general por la movilidad urbana, por la movilidad sostenible y, por supuesto, muy en concreto por la bicicleta. Yo creo que hoy tenemos un invitado que reúne desde luego todas estas características, un invitado que le podemos definir casi casi como una eminencia, una voz que hay que escuchar desde una ciudad que no solo hay que escuchar, sino que también hay que contemplar. Hablamos de la ciudad de Vitoria, hablamos de Juan Carlos Escudero, jefe de la Unidad de Movilidad y Ciencia del Dato en el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria, Gasteiz, y con quien tenemos que hablar de un tema muy concreto, muy de actualidad, que es la nueva ley de movilidad sostenible. Así que vamos a hablar con Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, nada, gracias por esta invitación de estar con vosotros. Un auténtico placer. Ya sabes que teníamos muchas ganas de hablar contigo siempre y esta vez la ocasión lo merece, ¿no? Porque tenemos una nueva ley de movilidad sostenible. ¿Cómo valoras esta ley que ya ha sido aprobada? Eh, ¿Qué te genera? ¿Cómo la valoras? Bueno, pues que ya era hora, ¿no? Después de 3 años, o sea, después del intento fallido en el anterior mandato, ¿no? Y en esta nueva legislatura, pues también parecía que las cosas se torcían. Y bueno, ya tenemos ley de movilidad y bueno, en principio, pues yo creo que es un gran avance, ¿no? Esta ley lo que hace no es sino consagrar legalmente lo que debería ser la prioridad de modos, ¿no?, de transporte, y sitúa la movilidad activa, tanto al caminar como la bicicleta, en la cúspide de esa pirámide de movilidad. O sea, eso que hasta ahora no dejaba de ser más que un objetivo, ahora se consagra a nivel de ley, ¿no? Y bueno, y esta ley pues pasaría a justificar la reducción del espacio al coche, ¿no? Y todas aquellas inversiones que tratan de desarrollar e impulsar la movilidad activa, ¿no? Entonces, en principio, desde ese punto de vista, y el transporte público. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es una muy buena noticia. Sí que es cierto que es una ley que, a mi entender, pues tiene un marcado carácter programático, ¿no? Carácter orientador, ¿no? Y que va a depender de todo un desarrollo reglamentario posterior, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos, ¿no? A ver cómo se sustancia y cómo se aterrizan todos esos desarrollos que quedan pendientes, ¿no? Claro, en ese sentido, Juan Carlos, efectivamente, ¿hasta qué punto es una primera piedra simbólica? ¿Crees que realmente es un punto de inflexión, una herramienta de cambio? Bueno, pues como os decía antes, yo creo que sí que es un muy buen punto de partida. Y por citar toda su exposición de motivos, yo entiendo que resulta, bueno, valga la redundancia, pues muy motivante, ¿no? O sea, yo creo que leer esa exposición de motivos ya te hace ver que, bueno, pues que estamos aterrizando otro paradigma, ¿no? Y que tiene que aterrizarse. Sí que es cierto que, como decía también, es una ley marcadamente programática, ¿no? Y entonces, pues, igual echaría de menos el que hubiera habido una mayor concreción, ¿no? Pero bueno, aparecen unos elementos, yo creo que son muy interesantes, como es el DOMOS, ¿no? El documento de orientaciones para la movilidad sostenible, y sus documentos complementarios de recomendaciones metodológicas, de buenas prácticas, que en función de cómo se sustancien, ya hablábamos antes de que se necesita ese desarrollo reglamentario, pues bueno, dependiendo de cómo se sustancien estos instrumentos, pues puede convertirse en un punto de inflexión y como una herramienta de cambio, ese cambio que estábamos esperando. Ujú, efectivamente. Tema financiación y recursos también. Con este apoyo, con los recursos previstos, ¿tú crees que se va a poder realmente llevar a cabo? ¿Puede haber una financiación realista, un poco que responda al espíritu de la ley? ¿O habrá un poco una brecha entre lo escrito y lo propuesto y lo que luego realmente se pueda aplicar? Bueno, es que igual la principal crítica que podría tener esta ley sería por la parte de la falta de financiación directa y la falta de concreción en aspectos claves, ¿no? Ujú, Eh, que se dejan a un desarrollo reglamentario posterior. Entonces, en cuanto a la financiación,
pues bueno, pues hay elementos interesantes, ¿no? Parece que se crea un fondo estatal para la contribución de la movilidad sostenible, pero desgraciadamente no termina de concretarse cuál es la ambición final de ese fondo, ¿no? Igual, pues sí que hubiera sido deseable el que si pudiera haber hecho una referencia expresa a una partida o fondo estatal de la bicicleta, que pudiera asegurar una financiación del desarrollo de la estrategia estatal de la bicicleta, ¿no? Entonces, en principio, pues bueno, pues ahí es otro de los temas que quedan un poco en el aire. O sea, está la buena intención, queda el desarrollo reglamentario y queda por asegurar que haya una financiación suficiente para el desarrollo y de cada una de las piezas, ¿no? Que componen el ecosistema de movilidad y desde luego la movilidad activa y la bicicleta es clave, ¿no? Ujú. ¿A quién le corresponde ahora un poco, qué movimientos podemos esperar y de quién debemos esperar esos movimientos para que avance y se vayan haciendo realidad todas estas claves, ¿no?, que introduce la ley? Pues yo creo que de todas y todos, ¿no? O sea, en la medida de nuestras posibilidades, desde la sociedad civil, desde el ámbito técnico, desde el ámbito político, yo creo que todos y cada uno de nosotros y nosotras pues tiene que aportar su granito de arena a que esto no se quede en simplemente una declaración de intenciones. Ujú. Siempre en ese sentido, efectivamente, la responsabilidad de cada uno, de la movilidad propia y demás, toda la parte también de ciclologística y la inclusión un poco que tantas veces echamos de menos y tantas veces reclamamos desde Ciclosfera, de bicicletas de carga y demás, en todo el tema pues, logístico, reparto, empresarial y demás. ¿Se toca algo en la ley? ¿Se avanzará algo gracias a la ley? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, nuevamente, o sea, la ley es que tampoco igual podemos esperar mucho de una ley de este tipo, ¿no? O sea, que Mm, se ha hecho esperar y que ha sido muy difícil de tramitar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que lo importante es que la ley incide de manera clara en la necesidad de velar, ¿no?, por incentivar soluciones en la optimización de reparto, ¿no?, a través de nuevos modelos de distribución, los cuales hace pues una referencia expresa a la ciclologística, pero como una opción más. Entonces, ir más allá igual quizás sería pedirle mucho a la ley, ¿no? Pero lo importante es que el espíritu de la ley deje claro que es necesario que cada administración, en función de sus capacidades y competencias, pues ponga su granito de arena en favorecer esa descarbonización en la movilidad, pero también en su racionalización, ¿eh? ujú. Yendo también a lo concreto y a tu ciudad, Vitoria, ¿cómo está ahora mismo Vitoria? ¿Crees que la aprobación de esta ley todavía consolidará más determinadas políticas en Vitoria? ¿Cómo lo ves un poco en el ámbito local vuestro, que siempre contemplamos desde el territorio español Vitoria como una referencia? ¿Crees que lo seguirá siendo y lo subrayará todavía más? Bien, bueno, como sabéis, Vitoria tiene una dilatada trayectoria y en especial, pues el modelo urbano, pues que la ciudad ha desarrollado, pues favorece, ¿no? Y ha favorecido la movilidad activa. Y desde luego yo creo que la aprobación de esta ley, pues va a ser un apoyo muy importante para reforzar nuestra estrategia y porque es que no viene sino a consagrar cuál ha sido el recorrido seguido por nuestra ciudad hasta ahora y cuáles son los principios que nos están guiando en la elaboración, por ejemplo, del siguiente plan de movilidad de aquí a 2030. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que bienvenida sea esta ley, bienvenido sea pues todo el desarrollo reglamentario posterior que ahora se va a derivar, todo ese marco orientador que queda recogido en la misma. Entonces, bueno, pues yo creo que es un buen punto de partida para afrontar muchos de los retos que la ciudad tiene. Ujú. ¿Qué ha hecho, por resumirlo un poco, qué crees que ha hecho Vitoria ejemplar que puedan seguir otros ayuntamientos en España y cuáles son estos desafíos precisamente de los que me hablabas ahora mismo?
Bueno, yo pondría por encima de todo el modelo urbano, ¿no? La planificación territorial que la ciudad ha seguido desde hace más de 50 años, tratando de consolidar un modelo urbano de proximidad, ¿no? Porque esa es la base para que luego pues, sea factible el apelar, ¿no? A que la movilidad activa pues, asuma todo su protagonismo. O sea, porque si hemos avanzado en ir construyendo una ciudad de proximidad, ¿no? De distancias cortas, pues bueno, pues esa planificación yo creo que sería lo primero que destacaría un poco por encima, ¿no? Por encima de todo lo demás, ¿no? Luego sí, desde luego viene todo ese liderazgo político y esa continuidad que ha habido a lo largo de diferentes equipos de gobierno de distintos colores en ir desarrollando distintas políticas, entre las cuales pues la de la movilidad pues ha sido una de las referentes, ¿no? No tenemos que perder de vista que, por ejemplo, claro, pues las primeras peatonalizaciones en Vitoria datan de hace 50 años y la primera regulación de aparcamiento de hace 60 años, es decir, venimos de muy atrás. Pero bueno, todo eso hay que irlo consolidando. ¿Y cuáles son los principales retos que tenemos identificados ahora? ¿No? Pues bueno, pues yo destacaría uno por encima de todos, ¿no? Queda mucho por hacer todavía en lo que es la mejora de la infraestructura ciclable en la ciudad, pero yo pondría por encima de todo en cuanto a reto el mejorar las conexiones ciclistas con las áreas industriales. Vitoria es una ciudad eminentemente industrial. Hay más de 40.000 personas que van todos los días a trabajar desde los diferentes barrios de la ciudad a los polígonos industriales de la periferia que están a una distancia asumible en bicicleta. Lo único, tenemos que hacer un esfuerzo importante en mejorar las conexiones ciclistas y que este mismo año se han empezado a construir dos conexiones ciclistas con dos de los principales polígonos industriales de la ciudad, como es el polígono Jundiz o el Parque Tecnológico. Sin perder de vista también, y ahí también hemos avanzado algunos anteproyectos para mejorar las conexiones ciclistas con los distintos pueblos del entorno del municipio. Ujú. ¿Cómo ves en general el resto de ciudades en España? ¿Crees que hay avances? ¿Te llama la atención algún retroceso? ¿Cómo te atreverías a valorarlo un poco y hasta qué punto eres optimista en el sentido de movilidad ciclista en particular y movilidad sostenible en general? Bueno, hay claros y oscuros, ¿no? O sea, ciudades que en otro momento, pues, empezaban a ser referentes, también, pues han tenido cierto parón. Trato siempre de pensar que, bueno, pues que lo importante es tener claro el norte y luego, pues, habrá veces que se vaya más despacio, más rápido, pero yo creo que lo importante es tener claro el norte. Y yo creo que el que nos dotemos de leyes como esta, que no hacen sino el, el marcar de manera clara cuál debería ser la orientación de las políticas públicas, van a favorecer al que cada vez más y más ciudades se vayan subiendo a la bicicleta, ¿no? Porque entendemos que desde luego si uno de los objetivos a nivel también de ciudad es la reducción de emisiones, ¿no? Y la contribución a la acción climática, desde luego ahí la bicicleta tiene un papel esencial. Ujú. Muy bien, Juan Carlos. Pues no mucho más. Como bien decías, permaneceremos, ¿no? Atentos a ver cómo se va plasmando todo esto en hechos concretos y reales. Sí, no Y queda nada, otra, no queda otra. sí. Y nos veremos muy pronto por Vitoria, espero, y lo podremos vivir en primera persona todos estos avances y estas medidas ejemplares. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Gracias por tu Gracias tiempo. a vosotros.